las comparaciones son odiosas y al final usualmente la conclusión a la que uno llega al compararse es algo negativo usualmente. Hay diferentes tipos de ansiedad, ansiedad expresada en el ámbito social, en el ámbito personal, en el ámbito laboral. ¿Qué ocurre con la familia, no? Cuando tal vez la familia nuclear o de origen no es ese entorno seguro que todos necesitamos, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Es válido igual hacerse esa pregunta de qué situaciones puedo tolerar y manejar, incluso en mi familia, incluso con ellos, ¿no? La ansiedad tiene dos componentes principales, ¿no? Que son la parte de los pensamientos, pero también produce una activación del cuerpo. Tomando en cuenta ambas partes, es que puede la persona tener algunas herramientas en casa con las que puede al menos empezar a trabajar. Hoy nos acompaña Brenda Mena, psicóloga cognitivo-conductual y directora de Psicología en el Hogar. Muchas gracias, Brenda, por acompañarnos. Gracias, bienvenida. Chicas, por invitarme también. Muchas gracias por darme este espacio para poder compartir aquí entre todas. Muchas gracias, con los michis también. Sí. Acá Brenda también es cat lover. Sí. Acá todos somos cat lovers, y hemos podido conectar muy bien con eso. Brenda, quisiéramos arrancar por algo muy básico. ¿Cómo sé que tengo baja autoestima? Sí, justo esa pregunta es muy importante porque de hecho el término baja autoestima en realidad puede tener un significado diferente para cada persona. Por eso quería preguntarles, o sea, ¿qué significa de repente, por ejemplo, para ti baja autoestima? Porque a veces para cada persona puede significar algo totalmente diferente. Incluso en redes o cuando buscas información también puede referirse a algo muy diferente. Por ejemplo, para ustedes, tal vez, ¿qué es baja autoestima? Mira, por ejemplo, yo lo relaciono mucho, al menos lo que me enseñaron de chiquita en la casa, lo que uno escuchaba en el colegio, que probablemente es lo que más se me ha quedado, es que es el amor propio, ¿no? Cuánto te quieres y cómo te lo demuestras a ti mismo. Creo que es lo primero que se me viene a la cabeza sin entrar a temas como muy para mí, científicos. Lo que se me viene a la cabeza cuando digo baja autoestima es lo que me digo, ¿no? Las cosas que me digo y lo dura que soy conmigo misma a veces, ¿no? Claro. Entonces, como ese autodiálogo interno. Sí, como las cosas, la autoexigencia, ¿no? El compararme con otras personas, el no soy lo suficientemente buena, ¿no? Eso es algo que en realidad desde que tengo uso de razón siempre lo he tenido, la verdad, y creo que está muy arraigado al tema de la ansiedad que tengo, ¿no? Entonces es lo primero que se me viene a la mente. No sé si estará bien o no, pero claro, es lo que... No, claro, sí, claro. De hecho, es importante primero que uno como terapeuta tal vez conozca qué significa eso para cada persona, porque de repente el concepto puede ser distinto, ¿no? Entonces, ¿cuál era la pregunta? Perdón. ¿Cómo sé que tengo baja autoestima? O la reformularía tras lo que me acabas de decir, que me parece súper interesante. ¿Cómo definirías tú, digamos ya como especialista, no tanto como personas que la practican, no mentira, no la practicamos, corta eso, digamos. Bueno, pero retomando, ¿cómo definirías tú como especialista qué es la autoestima y cuáles son, digamos, los síntomas que de repente yo digo, ok, esto es baja autoestima? Porque de repente hay personas que, no sé, pues van a la playa una vez al año, ven, imagínate, estás con tus amigas están regias y capaz te viste una lonjita y dices, pucha, tengo baja autoestima porque me siento, y capaz no es eso, ¿no? O sea, ¿cómo sé realmente que tengo una baja autoestima y que tengo que ponerle ojo ahí? Claro, bueno, la autoestima en realidad es ese amor propio, como tú decías también, es ese amor propio, ese autoconcepto también, es decir, cómo yo me percibo a mí misma, qué pienso de mí, qué ideas tengo de mí, de cómo soy, de cómo me percibo, ¿no? Qué fortalezas, qué debilidades tengo. Es también conocerme a mí misma, ¿no? Conocer, como les decía, ¿no? Tanto virtudes como también defectos, porque conocerse implica a ambas partes. No solamente conozco todas mis virtudes y soy genial y soy chévere y soy lo máximo, ¿no? Claro. Sino también cuáles son mis defectos y ver cómo puedo trabajarlos o en qué temas aún estoy trabajándolos incluso. Claro. Ahora, ¿cómo alguien puede saber que tiene una baja autoestima? Bueno, esto de baja o de alta, claro, en realidad son conceptos que se han creado, ¿no? Teóricos, como para entenderlos mejor, en el sentido de tal vez cuando alguien puede tener un diálogo interno más negativo, más positivo, más saludable, no tan saludable, ¿no? Tal vez, claro, esos conceptos se relacionan a eso, ¿no? A qué tan sano puede ser nuestro diálogo interno o la percepción que tenemos de nosotros mismos.
y de acuerdo a esa percepción, cómo eso nos hace sentir también, cuán a gusto, cuán con bienestar nos hace sentir también. Entonces, un poco esto respondiendo a tu pregunta, ¿no? Ahora, si me decías esto de que, claro, cómo uno lo puede ver en el día a día o darse cuenta, cómo uno puede tener algún indicador de que tal vez su autopercepción no es tan saludable, ¿no? Y ahí va el tema que me decías de las comparaciones, ¿no? Si constantemente veo que me estoy comparando con otras personas y que al compararme, como dicen, ¿no? Las comparaciones son odiosas y al final, usualmente la conclusión a la que uno llega al compararse es algo negativo, usualmente. Sí, es verdad. ¿No? Porque siempre va a haber alguien que tenga alguna cualidad diferente, o sea, siempre va a haber alguien que tenga algo diferente a nosotros, y lo cual es completamente normal. Entonces, si constantemente veo que me comparo, si constantemente veo también que hago comentarios de repente, ¿no? Porque a veces esto pasa bastante, como hacer comentarios, incluso en broma, o de repente estoy con mis amigas y digo, ay, amiga, no sé, estoy gordita, mira, amiga, esto de mí, ¿no? Claro, haciendo esta como burla de uno mismo para parecer no inseguros, pero capaz estás reflejando algo que sí te duele, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, si nos reconocemos a nosotros mismos diciendo ese tipo de comentarios, ¿no? Es un indicador de que tal vez ahí el tema de la autoestima haya algo por trabajar, de que no está tan saludable esa percepción que tenemos de nosotros mismos. Claro, claro. Interesante, ¿eh? Porque, claro, uno podría pensar que porque tienes una inseguridad, en un momento de inseguridad es, ay, no tengo baja autoestima. Y no necesariamente, porque imagino que cualquier ser humano tiene inseguridad finalmente. Sí. Ahora, ¿a qué te refieres con inseguridad, por ejemplo? Por ejemplo, en una situación X, que todos pasamos por situaciones en las que no nos sentimos cómodos. Por ejemplo, la primera vez que nos tocó hacer esto, ¿no? Es como, ¿realmente lo podré hacer? ¿Seré buena hablando frente a una cámara? ¿Seré buena hablando en público? ¿Me podré comunicar bien? Puedo no sentirme del todo segura y capaz esta seguridad la puedo ir trabajando con el diálogo interno, con la misma experiencia, ¿no? Creería que todos podemos pasar por algún momento en el que dudamos de nosotros mismos porque no sabemos algo o estamos empezando en algo. Claro, como cuestionarse o las expectativas también que podemos tener, ¿no? Tal cual. Porque a veces, de repente, el tema de redes o lo que vemos en la sociedad, ¿no? Nos hace creer que hay cosas que están como, digamos, finalizadas y que no pasan por un proceso, ¿no? De aprendizaje. Claro. De repente vemos a una persona que nos parece súper exitosa y vemos ya el resultado final de ese éxito, pero no sabemos el proceso por el que ha pasado la persona, ¿no? Tal cual. Vemos más el resultado y no el proceso, cuando en realidad es totalmente normal. Y ahí el Michi dice que sí, ¿no? Afirma, está muy de acuerdo. Afirma y confirma. Claro, o sea, el tema del proceso, ¿no? De que para llegar a algún punto hay que pasar sí o sí por un proceso, y eso es normal, es completamente normal. Que a veces eso no se muestra tanto en de repente redes sociales o cuando tenemos algún amigo, no nos cuenta de repente, mira, para llegar a esto pasé por todo esto, ¿no? Claro. Más bien nos cuenta, ay, amiga, he logrado esto, ¿no? Mira qué bien, lo logré. O amiga, logré tal cosa, ¿no? Mira, lo logré, ¿no? Claro. Entonces, uno se va creando como una falsa idea de que las cosas son de repente hasta, crea como una idea mágica, ¿no? Incluso. Claro, o para esta persona es fácil y se le da de manera rápida y a mí me cuesta, me duele, etcétera, etcétera. Exacto, pero en realidad no sabemos si fue fácil o no para la persona, ¿no? Además, esto de fácil, o sea, en realidad al final todos pasamos por un proceso. Que el proceso sea diferente o no, es algo diferente, ¿no? Es distinto, pero todos pasamos por un proceso y es normal, ¿no? Y de repente incluso en redes también sería bueno más, y creo que ahora se está haciendo mucho más esto, ¿no? Que las personas compartan cómo es el proceso también, ¿no? Claro. Y no siempre el resultado final o siempre positivo, sino también cómo es el proceso de... Hay fracasos en cualquier proceso. Exacto, exacto. Y también ahora se comparte mucho más esto en redes sociales, ¿no? De que intenté esto y salió mal, ¿no? Y lo cuenta como una anécdota, ¿no? Para compartir.
Entonces, Tal esto me cual. parece súper genial. Sí, porque se ve mucho más cercano, mucho más humano, mucho más real también, ¿no? Exacto, Sí. más Sí. real, porque así es la vida. O sea, la vida es así, ¿no? Sí. La Todo es vida chamba, así. acá no hay nada fácil, ¿no? Sí. Todo es chamba en lo que quieras hacer, sea que lo que hablamos, el que quieras bajar de peso o que quieras, siempre pensando, Dios mío, pero que sea, imagínate, que sea el que quieras bajar de peso o el que quieras mejorar incluso tu bienestar emocional. Tú puedes ir a un Exacto. psicólogo, tú puedes ir a un terapeuta, pero si tú no haces tu trabajo, la tarea que te dejan, al final nadie va a hacer el trabajo por ti. ¿no? Sí, es verdad. Exacto, y es un proceso, ¿no? De hecho, esto es lo primero que decimos cuando un paciente llega a terapia, le aclaramos esto, ¿no? Que todo es un proceso, que parte del proceso incluso pueden haber hasta recaídas, ¿no? Claro. Que es normal también dentro del proceso, digamos, ayudarle a entender a la persona que no se juzgue por eso también. Entender eso, ¿no? De repente que va a haber días en que tal vez a la persona se le deje alguna actividad al paciente, porque también mucho en terapia trabajamos con actividades que se les van dejando para casa, ¿no? Claro. Que de repente va a haber algún día que no hagan esa actividad, pero bueno, está bien, ¿no? De hecho, se trabaja mucho como terapeutas el no juzgar al paciente, ¿no? El no juzgarle, más bien el, con una actitud de curiosidad, preguntarle qué pasó para que tal vez no hiciera tal actividad, ¿no? O sea, con una Claro. actitud de curiosidad, como, oye, quiero saber, de verdad, en buen plan, quisiera saber qué sucedió que no lo hiciste, ¿no? O sea, cuéntame esto, ¿no? No es que dime por qué no lo hiciste si yo te dejé la actividad, ¿no? Ay, no, terrible. No, claro, Claro. sino cuéntame qué pasó, quiero saber, ¿no? De repente algo te está costando, algo te fue difícil, para poder trabajarlo, para poder ver qué hacemos o qué otras estrategias podemos tomar, ¿no? Excelente. Entonces, bueno, el tema del proceso es muy importante. Súper. Tenemos algunas preguntas de nuestros suscriptores y seguidores. ¿Cómo puede la ansiedad influir en cómo nos sentimos con nosotros mismos? Okay. Cuando me comentas de ansiedad, o sea, claro, ahí también, bueno, imagino, han hecho una pregunta general, ¿no? Sí. General, porque igual, ¿no? Y perdón que sea un poquito, digamos, No, dale, pesada somos con eso, entusiastas. pero es que siempre, y de hecho, bueno, al menos yo como terapeuta y nosotros también, John, que aquí nos acompaña, el licenciado John también, solemos preguntarle mucho a las personas qué significa para cada persona el tema de, o sea, ansiedad, qué es baja autoestima, ¿no? Porque para cada uno es algo muy diferente. No creo, de hecho, en experiencia también clínica, no hay un solo concepto de ansiedad, por ejemplo, ¿no? O hay diferentes tipos de ansiedad expresada en el ámbito social, en el ámbito personal, en el ámbito laboral, Check. ¿no? En el ámbito familiar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no sé muy bien a qué se habrá referido la persona te digo con esa como pregunta. cómo lo siento yo y cómo lo leo. Yo creo que se refiere, ojalá sea así, si no igual nos dicen, no, Karina, te equivocaste, por ahí no era. No era. Yo lo leo como cómo puede la ansiedad influir en cómo nos sentimos con nosotros mismos, sobrepensar estas críticas malas que tenemos con nosotros. ¿Cómo puede influir eso en nosotros? ¿No? Incluso esta película Intensamente, no sé si la llegaste a ver, Sí, que salía claro. la emoción, La ansiedad, uno y la que a dos. nosotras nos encantó y era como, oye, Sí. ella está en mi cabeza, está muy presente. Está de ansiedad. Sí, justo. tal cual. ¿Y esto es por qué me dieron el de desagrado? O es envidia, no. No, este tenía pelos de gato. Ay, Tenía pelo de gato el mío. Me podías haber avisado, amiga. Amiga, era eso darle ahí el... pero están desparasitados, ¿no? Están desparasitados. Ay, todos. De hecho, hasta entonces, nosotros no. nos desparasitamos, paréntesis. Como tenemos tantos gatos, nos mandaron a desparasitarnos. ¿En serio? Claro, no, Yo me sí. desparasito. Ah, y mira, a Franco no también sabía. lo desparasito a mi hijo. Claro, Pero sí. esto fue un gran paréntesis. Sí, Pero sí, regresamos a la película Intensamente. Yo siento que mucho es eso de la ansiedad. Capaz ya estamos hablando, la ansiedad, entiendo, yo por ansiedad desde mi probable desconocimiento a un nivel científico, pero entiendo que es una emoción que no necesariamente es mala, pero cuando se presenta en exceso o por motivos que de repente no, como el estrés, ¿no? Cosas que no deberían dispararla y está disparada ahí todo el tiempo, como en la película cuando Riley está encerrada en este cuadrito a punto de que había salido del juego que estaba ella teniendo y empieza a sentir esta aceleración del pecho. Todos estos síntomas de un ataque de ansiedad / ataque de pánico, Claro, sí. ¿no? Entonces, más cuando ya tenemos un cuadro de ansiedad, ¿no? Sí, sí, claro. Y sobre un poco la pregunta, ¿no? De qué forma estos pensamientos negativos o de crítica afectan a la persona, era la pregunta, perdón. Sí, esa era la pregunta. Claro. Bueno, en realidad, o sea, afectan en todo, ¿no? En cada una de las áreas de la persona, porque son pensamientos que al final nos acompañan
siempre, ¿no? Durante Claro. todo el día, en cada cosa que hagamos. Van a constantemente venir esas ideas de repente de que no podemos, o tal vez si nos equivocamos en algo, ser muy críticos, muy duros con uno mismo. En realidad, como en la vida, no siempre todo sale perfecto, ¿no? Porque nuevamente decimos, no, así es la vida, ¿no? Entonces es probable que esos pensamientos de crítica vengan constantemente, ¿no? De repente, Claro. pude haberlo hecho mejor, ay, ¿por qué me equivoqué? Pasa mucho esto también en consulta, por ejemplo, ¿no? Esos pensamientos de, ay, me equivoqué, ¿por qué Debí no lo hice decir de esta esto. forma? Debí decir esto, ¿no? Claro. Entonces, y se va a manifestar en realidad en todas las áreas de la vida, porque en cada día, cada momento tomamos decisiones y a veces nos equivocamos. Entonces, trabajar esos pensamientos es algo fundamental, porque si no lo trabajamos, es como si uno fuera el propio hater o el propio enemigo de uno mismo. Claro. Y como es uno quien se acompaña siempre, ¿no? Qué martirio, ¿no? Qué castigo sería Claro. eso, ¿no? Entonces, eso también, un poco eso. O sea, es mucho trabajar en realidad en lo que es el diálogo interno, ¿no? Así es, Que ¿no? te hablas, que te dices, lo que hablábamos, de hecho, la vez pasada, ¿no? Cuando se te cae algo, ¿qué digo, no? ¿Qué burra eres, Julie? O digo, pucha, bueno, ya voy a limpiar, ¿no? La piña, ya está, voy a limpiar, la Claro. próxima tendré más cuidado, no lo Sí, sé. y lo que dices es muy importante porque, claro, no solamente sería como decirlo, sino también realmente creerlo, ¿no? Sentirlo. Exacto, sentirlo realmente. Porque a veces con el tema, nuevamente digo, ¿no? De redes y todo, o sea, yo de hecho, bueno, en el consultorio también creamos contenido y todo, de hecho estamos súper a favor de eso porque se comparte información, llegan más personas y ayuda muchísimo. Totalmente. También con el tema de los podcasts, también, por ejemplo, este espacio, ¿no? Que está buenísimo. Sin embargo, a veces puede ser que de pronto todo este tema, esta ola de información que hay, limite un poco a veces el trabajo de esos pensamientos críticos, ¿no? Claro. Porque no solo se trata de como, ok, escuché que debe ser así, escuché que debo hablarme bonito y entonces lo voy a hacer, ¿no? Es que a veces el cambio no es tan fácil, ¿no? Ojalá fuera tan fácil, de hecho sería excelente que fuera más fácil. Claro. Pero a veces no siempre es así. Uno tiene que cuestionarse esos pensamientos, debatirlos. Y no solamente que te lo digan y lo escuches, sino que realmente tú lo creas. Claro. Que realmente tú ya no tengas otra forma de debatir ese nuevo pensamiento sano, ¿no? O sea, que por más que tengas alguna idea de no, sí, pero igual, ¿no? Igual lo hice mal, ¿no? Claro. No, o sea, que no tengas otro argumento para debatir ese pensamiento. Entonces, realmente creerlo. Claro. Y eso es una herramienta que se trabaja en la terapia también, el debate de ideas, el debate de pensamientos, justamente porque, como les digo, ¿no? A veces no es suficiente el solo hecho de que el psicólogo te lo diga o que lo escuches, ¿no? Tal cual. No es suficiente, ¿no? Claro. Entonces, bueno. O sea, es hacer ese trabajo básicamente de cuando lleguen estos pensamientos. Es algo que a mí en lo personal me ha servido mucho porque yo he tenido eso y la verdad que sí siento que lo he podido trabajar bastante. Aún por ahí aparecen, pero es como que los agarro, trato como de separarme el pensamiento y decir, ok, este es el enunciado, no sé, imagínate, hoy día no lo hiciste bien, ¿no? Por poner cualquier ejemplo, o sea, ok, ¿por qué estoy creyendo esto? Empiezo a analizar mi día y literal trato de, en mi caso, ¿no? Me imagino que mi hijo me estuviera diciendo esto y trato de decir, ok, si mi hijo me lo dijera, ¿qué le diría yo? O sea, si Julie, o sea, hablándole a mi Julie chiquita, ¿no? ¿Qué le diría yo? Realmente le diría, lo has hecho todo mal, o qué me respondería, ¿no? Y tratar de hablar desde este diálogo más empático, que a veces tenemos más empatía, pues, por el resto. O sea, a veces puedo ser más empática contigo de lo que soy incluso conmigo, ¿no? Sí. Y tratar de, ya analizando, hacer ese trabajo de practicarlo con uno. Sí, eso ayuda mucho, por ejemplo, o también el tema de, ¿qué le dirías si fuera tu mejor amiga, ¿no? Tal cual. Tu mejor amiga, ¿cómo le hablarías a tu mejor amiga? ¿La juzgarías? ¿La criticarías? ¿O qué le dirías más bien? Claro, claro que uno puede ser muy duro y a veces hasta me da risa, pero es como que tú me vinieras a decir, oye, me dijeron eso en el trabajo y no respondí, y dije, puta, qué burra, ¿no? Como a veces uno se dice a uno mismo. Sí. Y es increíble cómo uno puede ser tan duro con uno y con los demás no. Sí, es tal cual. Lo que hablábamos el otro día, ¿no? Porque no sé dónde escuché que se lo compartía a Julie, que era como súper injusto el hablarnos de esa manera a nosotros, porque era como hablarle a una persona que ni siquiera se puede defender, porque ese yo interior no se puede ni defender, está escuchando todo lo que
tú estás diciendo, me lo imagino algo así, ¿no? Como alguien indefenso que no puede ni siquiera defenderse y está ahí recogiendo todo lo que tú dices en broma, medio en serio, en las diferentes fases de tu vida, ¿no? Profesional, amical, Totalmente. y lo vas disfrazando, ¿no? Tienes toda la razón, porque Sí. de hecho, por ejemplo, en psicoterapia, desde una de los enfoques que nosotros manejamos, que es el enfoque de esquemas, se habla mucho de que todas las personas tenemos como diferentes modos, diferentes como lados en nuestra personalidad. Uno de esos lados es nuestro lado adulto sano, ¿no? Que es aquel lado que nos da todas las herramientas de comprensión, de analizar las situaciones, de planificar también, de ser empáticos, ¿no? Un adulto sano, ¿no? Claro. Pero también tenemos otro lado en nuestra personalidad, que es el lado crítico. El lado crítico, que es justamente ese lado que nos dice todos esos pensamientos, ¿no? De que no puedes, ya fallaste, lo hiciste mal, pucha, que burra, ¿no? Cosas así, ¿no? Claro. Y está otro lado también en nuestra personalidad, que es el lado, el niño vulnerable. Entonces, ese lado es como nuestras memorias internas de cuando éramos niños en realidad, ¿no? Como ese niño interno que todos tenemos, que aún vive en nosotros. Y justamente cuando aparecen esos pensamientos críticos del lado crítico, atacan al niño vulnerable. O sea, todas las ideas que le dice van al niño directamente. Y es el niño que él no se puede defender, ¿no? Claro, y es se lo cree. Exacto, porque un niño cree todo lo que el adulto le dice, ¿no? Entonces el niño simplemente lo cree que es cierto y no puede defenderse. Y el lado crítico más hunde al niño, ¿no? A veces incluso muchas personas, de hecho en consulta pasa, que me dicen, ¿no? Brenda, es que a mí mi lado crítico o autoexigente me ha ayudado mucho. Me ha ayudado a salir adelante, a lograr cosas, ¿no? A ser profesional. Entonces, algunas personas pueden pensar eso, ¿no? Y de hecho, a ver, ¿no? Incluso el lado crítico, en el fondo de los fondos, tiene una buena intención, ese lado. O sea, la intención que tiene en el fondo es positiva de nuestro lado crítico. Pero de que ayude, en realidad no ayuda, ¿no? Claro. Tal vez hace que la persona logre cosas, pero ¿a costo de qué? Claro. ¿No? A costo de sacrificar su salud mental, a costo de seguir teniendo una baja autoestima, tal vez, ¿no? Entonces, muchas personas pueden creer que ese lado autoexigente les ayuda cuando en realidad no necesariamente, de hecho no es así, no les ayuda, más bien los hunde, ¿no? Los hunde más bien. El lado que realmente nos ayuda es nuestro lado adulto sano, ¿no? Porque también tenemos un lado adulto sano, ese lado que también analiza, también dirige, también toma, o sea, un adulto, pero solamente que un adulto desde el lado de la comprensión y la empatía. Es ese adulto que tenemos que dejar que guíe nuestra vida, que guíe a nuestro lado niño vulnerable. A través de ese adulto también podemos lograr cosas, ¿no? También, porque un adulto también dirige, planifica, logra, ¿no? Pero nos va a ayudar a lograr cosas de una forma mucho más sana. Entonces, un poco de esa forma, ¿no? Lo que decías me hizo acordar mucho justo a estos lados de nuestra personalidad que tenemos todos tenemos esos lados, ¿no? Todos. Tal vez alguno de esos lados esté más fortalecido que otro de los lados, es cierto, ¿no? En algunas personas, por ejemplo, el lado crítico está muy fuerte, está muy fortalecido, incluso más fuerte que su lado de adulto sano. Entonces, por eso es que la crítica gana, ¿no? Constantemente gana, o es lo primero que sale en el día, ¿no? Es lo primero que sale, ¿no? Entonces, en terapia se trabaja mucho con fortalecer entonces el lado adulto sano. Tiene ese lado que fortalecerse para, como dicen, ¿no? Equilibrar. Coloquial, exacto, equilibrar o como hacer el pare, ¿no? Oye, ¿no? Frenar al lado crítico, exacto, ¿no? Oye, yo sé que quieres ayudar a mi niña vulnerable, pero no lo estás haciendo, ¿no? O sea, sí deberíamos hablarle a la señorita que está ahí en la taza, a la ansiedad, o sea, como literal, ¿no? Es como, no está ayudando, está empeorando la situación. Exacto, ¿no? Como le da alegría, pues, exacto, en la película creo que le habló, le dijo, ¿no? O sea, yo sé que quieres ayudarla, pero no le estás haciendo bien a Rayleigh, ¿no? Y le quitó el mando, literal, ¿no es cierto? Que sacarla de ahí fue bien difícil, ¿no? Porque ya tenía como el cetro, la ansiedad, y me acuerdo que estaba ahí. Fue un momento bien
Bien feeling, Emotivo. bien emotivo. Bueno, yo le decía a Yuli y lo compartimos. Y yo estoy segura que muchas personas, no niños, sino mayores, deben haber conectado con esa parte de la película que fue bien dura, al menos los que tenemos ansiedad diagnosticada y sufrimos de eso en verdad día a día, creo que conectamos con eso 100%, ¿no? Y me gustó mucho como las herramientas que hacía, que al final, ya como terminando la película, le puso alegría para que la ansiedad se relaje un poco, ¿no? Como le puso un mueble, sus velitas. La relajó, la incienso, le armó un espacio para que se pueda relajar, ¿no? Sí. Que justamente... Para que suelte el control. Justamente yo... En verdad, yo llevo terapia desde pandemia. A mí la pandemia me ayudó mucho para tener más conciencia de cuidar mi salud mental y ayudarme, ¿no? Ya me olvidé qué iba a decir porque me tengo un problema con la memoria. Memorex. Gracias, Memorex, por auspiciarlo. Ay, mía, qué No nos horrible. auspicia, pero Sí, ¿verdad que sería siempre nos pasa, ¿no? Sí, suele pasar. Sí. Pero yo hoy tengo una. A ver. Mientras regresa Ya, la tuya. sí. Ya, mira, investigando un poco sobre esto, de la ansiedad relacionada al tema de autoestima, claro, la ansiedad excesiva, ya visto como, digamos, una ansiedad no sana en uno, puede traerte estos pensamientos que te hacen dudar de ti mismo, que te hacen pensar que no eres suficientemente bueno, o imaginarte incluso el peor escenario. Pero, ¿qué ocasiona qué cosa? Es como la pregunta del huevo o la gallina. ¿Es que la ansiedad me está ocasionando baja autoestima o es que la baja autoestima que tengo me está ocasionando ansiedad? ¿Cuál fue primero? Excelente pregunta. De hecho, sí, o sea, a ver, nuevamente, ¿no? Desde el enfoque que nosotros trabajamos, aparte del enfoque de esquemas, también es el enfoque cognitivo-conductual, y bajo este enfoque terapéutico se señala que en realidad primero, ¿no? Lo que se activa primero es el pensamiento, son las ideas, ¿no? Y un pensamiento luego causa una emoción, ¿no? Entonces, bajo este enfoque y cómo explica la conducta humana, primero se tendrían que manifestar las ideas o los pensamientos y luego eso causaría una emoción, un malestar emocional. Claro. Entonces, ¿cómo, no? Por ejemplo, ¿no? No sé, de repente, ante una situación, no sé, de repente postulé a un trabajo y no me escogieron, ¿no? Entonces me entero de eso, ¿no? ¿Qué es lo primero que pienso? De repente, pucha, algo hice mal, ¿no? Algo hice mal, la fregué, ¿no? La fregué. Entonces, al tener ese pensamiento, esa idea me genera luego una emoción, ¿no? De repente tristeza, de repente enojo conmigo misma, tal vez miedo, ¿no? O tal vez si pienso, pucha, nunca voy a encontrar un trabajo, ¿no? Entonces, Claro. esa idea puede generarme miedo, ¿no? Ansiedad también, de que, ¿qué hago, no? Claro, cuando podrías cambiarlo por... De repente no era el trabajo para ti, ya vendrá algo mejor. Por algo será. ¿No? Por algo será. Que en verdad con el tiempo y con la experiencia luego vas evaluando y vas diciendo, oh, de verdad, ese trabajo no era para mí, se presentó algo mejor. Pero en ese momento no lo ves y en ese momento eres muy dura y muy crítica contigo misma y te empiezas a llenar de pensamientos que podrías reemplazarlos por otros más amorosos contigo, Así ¿no? es. Sí, Sí. y así es. Y justo con este tema que comentabas, ¿no? A veces tendemos a atribuir la explicación de por qué ocurren las cosas, atribuirlas a que nosotros hemos hecho algo malo, Claro. ¿no? O sea, ocurre algo y entonces, es que yo hice algo, ¿no? Es que yo tuve la culpa, algo tuve que haber hecho yo, ¿no? Pero en realidad hay miles de razones que pueden explicar muy bien las cosas que ocurren. De hecho, la mayoría en realidad de razones, siendo mucho más realistas, escapan de nuestras manos, ¿no? Ocurren por factores externos, en realidad, ¿no? Entonces, también esa tendencia a como culparnos, rápidamente buscar una razón en algo que hayamos hecho, también es un problema que también se relaciona un poco con este lado crítico, ¿no? Claro. De cómo cuando algo ocurre, tiendo siempre a buscar una explicación en que yo me equivoqué, en que yo tuve que haber hecho algo malo. Claro, Y en qué no- pude ser diferente. Exacto, cuando en realidad pueden haber sido muchas otras cosas, ¿no? O sea, Claro. muchos otros factores, ¿no? Es verdad. Bueno, entonces, nuevamente frente a la pregunta, ¿no? ¿Qué es primero, digamos, si la baja autoestima o la ansiedad, ¿no? En realidad, primero se tendrían que activar pensamientos, ¿no? Ocurre una situación determinada, se activan pensamientos y luego esos pensamientos nos producen una emoción.
Pero en realidad, como al final todo en el ser humano son factores que interactúan entre sí, este proceso de se activa un pensamiento, me ocurre una emoción, ¿no? A veces es muy rápido ese proceso, ¿no? No es tan despacio como lo estoy explicando ahorita, sino es como muy rápido. A veces todo ocurre en un segundo, ¿no? En un segundo. Entonces, esa rapidez puede hacer que uno piense que a veces son las situaciones en sí mismas las que nos generan un malestar o las que nos causan ansiedad. A veces pensamos, ¿no? Es que porque no tuve tal trabajo estoy ansiosa, ¿no? O porque no pasó esto me siento triste, ¿no? O sea, a veces pensamos que son las situaciones que causan ese malestar emocional, pero no nos damos cuenta que detrás de eso hay un pensamiento. Claro, ¿cómo interpreto yo el estímulo, situación, hecho, etcétera? Exacto. ¿Cómo interpreto yo lo que pasó? ¿Qué pienso de lo que pasó, no? Y en base a lo que pienso de lo que pasó es que me genera una emoción, ¿no? Entonces es muy importante como analizar eso, analizar ese punto medio, ¿no? Que a veces no lo vemos, como esa caja oscura que no vemos, pero está ahí en realidad, ¿no? Está ahí, que parece que no está, pero está. Si nos ponemos a analizar, está, ¿no? Por ejemplo, en terapia preguntamos mucho, ok, y cuando ocurrió tal situación, ¿qué pensaste, no? ¿Qué fue la primera idea que tuviste en ese momento, no? ¿Qué pensaste? Y ahí comienzan, ¿no? Un poquito a explicar, ¿no? Y poco a poco se dan cuenta que no fue la situación en sí lo que le causó ese malestar, sino el pensamiento, cómo interpretaron esa situación. Sí, ahorita que decías el ejemplo del trabajo, ¿no? De lo primero que piensas cuando, no sé, no fuiste la seleccionada final para el trabajo es, no lo hice bien, en qué fallé, la fregué. O te comparas con otras personas, ¿no? Y ella es mejor que yo, o el que obtuvo el trabajo es mejor. Sí, y algo que me sirvió mucho, que me ayuda mucho en terapia es lo que tú dices de analizar. Entonces, por ejemplo, tuve una situación puntual en la que probablemente me hubiera dado con palo en otra circunstancia, pero como creo que la terapia te brinda también estas herramientas de frenar un poco y analizar, me pasó una situación en la que estaba como en la terna final de un trabajo que yo quería mucho y tenía muchas ganas de obtener. Pero al final, por X razones, no fui yo la seleccionada y lo primero que me vine ya estaba como por decirme, la fregaste, ¿qué habrás hecho? No eres lo suficientemente buena, pero la frené y lo que hice fue, le voy a preguntar a la persona que estaba encargada del proceso de selección por qué no quedé yo y qué feedback me puede dar para poder mejorar en mis próximas entrevistas. Y me acuerdo que la llamé por teléfono y le pregunté, ¿no? Y la verdad es que lo que me gusta mucho de tu carrera es que las personas son muy empáticas, entonces lo que me dijo fue como nada que ver a lo que yo pensaba, ¿no? Me dijo, me gustó mucho tu perfil, para mí tú hubieses quedado, pero no quedaste porque en realidad lo que al final se decidió es que necesitaba una persona súper agresiva, que en verdad no era mi perfil porque yo para nada soy agresiva, pues, ¿no? Entonces, yo considero, me dijo que de hecho tuvimos una pequeña discusión porque considero que el perfil que se necesitaba era más bien alguien que escuche. Y como que tuvimos esa pequeña discusión, pero al final los dueños decidieron en que necesitaban una persona mucho más agresiva y por eso se decidieron por esta otra persona. Pero cuando colgué me sentí mucho más tranquila porque dije, bueno, al final no fui yo, ¿no? O sea, esto está bien mi perfil, sino que no era lo que necesitaba esta empresa en este momento. Y después, como te digo, pasó el tiempo y entré en otra empresa que me ayudó mucho más a crecer, estuve donde tenía que estar, o sea, vas entendiendo como por qué suceden las cosas también, ¿no? A veces uno quiere las cosas y que se den como tiene que ser, y si no se dan es porque eres una porquería y no necesariamente es así. Claro, ¿no? Y que en realidad hay muchísimas explicaciones por las cosas que ocurren, ¿no? Muchísimas cosas, ¿no? Sí. Entendiendo que la baja autoestima y la ansiedad son un círculo vicioso del que parece que nunca vas a salir, ¿cómo puedes romper este ciclo? Sí, bueno, este ciclo, primero, ¿no? El sobrepensar, bueno, imagino que se refieren, ¿verdad? El sobrepensar, este lado crítico que a la vez nos causa como esta sensación como de repente temor, de miedo, tristeza también, ¿no? Cómo romper ese ciclo, ¿no?
Bueno, primero es importante identificar qué pensamientos tenemos, ¿no? Identificar. Ayuda mucho, por ejemplo, escribir. Ahora está muy, que se ha popularizado bastante el journaling, ¿no? Ajá, Escribir. Sí. Entonces, eso puede ayudar, es una herramienta que puede ayudar, ¿no? Escribir mis ideas, o sea, qué estoy pensando en determinado momento. Sobre todo escribir cuando siento el malestar en el momento. O sea, cuanto ahí más malestar siento en el momento, cuando más ansiedad, cuando más tristeza siento, ahí debo correr y escribir justo en ese momento, ahí, porque ahí van a salir todas las ideas. Y sobre todo tratar de enfocarme en qué estoy pensando ahorita. O sea, ¿qué pienso ahorita con esto que me ha pasado? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué pienso? ¿No? Pucha, no sé, de repente lo hice mal, no sé, debía haber actuado diferente, es por mi culpa, siempre me pasa esto, nunca va a haber algo mejor, no sé, ¿no? Que todo lo que en ese momento pase por tu mente, escribirlo. Claro. ¿Para qué? Para que luego cuando estés más tranquila, leerlo, ¿no? Identificar todas las ideas que se han producido en ese momento, todos los pensamientos, y conocerlos, ¿no? Como dice la frase, ¿no? No podemos derrotar al enemigo si no lo conocemos. Claro. Y es cierto. Entonces, primero conocer cuáles son esos pensamientos. Claro. Ahora, un primer paso es identificar esos pensamientos, y el siguiente paso sería justo esto que comentábamos, ¿no? El debate, el cuestionar esos pensamientos, o sea, el preguntarse, ¿no? El por qué, o sea, ¿por qué necesariamente tiene que ser así? ¿No? ¿Por qué? ¿Es cierto esto o no es cierto? Claro. ¿Es real o no es cierto? ¿Y por qué? ¿No? Cuestionar eso, claro. Cuestionarse. También de repente preguntarse de dónde viene, de dónde vienen mis pensamientos, ¿no? ¿Cómo lo aprendí? Porque nadie nace con ideas de tanta crítica, ¿no? Nadie nace al mundo y dice, ay, no sé, me demoré más en nacer que tú, ¿no? Claro. Nadie nace así, ¿cierto? Es verdad, sí. Entonces, sí, tal cual. Ya sería el colmo, qué pena. Sí, qué horrible. Entonces, el incubador, me imaginaba así los bebitos en la incubadora, ¿no? Llorando. Sí, sí, ¿no? Entonces, preguntarse cómo uno lo aprendió, ¿no? ¿De dónde lo aprendió? ¿Cómo así? ¿De dónde lo escuchó? ¿De dónde lo vivió? Claro. Tal vez qué personas a su alrededor tienen un patrón parecido, similar. Claro. Que a veces puede ser hasta tu propia familia, ¿no? Claro, o sea, que no necesariamente te lo digan con esa intención de juzgarte, etcétera, pero tú lo vas escuchando y se te va haciendo familiar y lo aplicas después, ¿no? Exacto. Sí. Aprendes a cómo interpretar el mundo, ¿no? Claro. En base a lo que te dicen en tu primer entorno, es que uno aprende cómo es el mundo, aprende cómo interpretar los problemas incluso, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Mi sobrinito, no sé si me va a ver en YouTube. Porque hola, sobris, usted sabe quiénes son. Bueno, mis sobrinos, sí, a veces me he dado cuenta que tienen una reacción como que si ocurre algo, o si ocurre algo que no es como ellos esperaban, o se frustran, ¿no? A veces uno de ellos dice, ay, mejor no hubiera venido, ¿no? Ay, ¿para qué vine, no? Ay, ya, Brenda, ¿para qué vine, no? Entonces, me he dado cuenta que en realidad ese pensamiento, él lo ha copiado, lo ha aprendido de mi mamá, ¿no? De su abuelita, porque ella suele decir eso también, ¿no? Entonces, él tal y cual aprendió eso, aprendió lo mismo. Entonces, al final, cuando él dice ese pensamiento, luego yo trato de decirle, ¿no? Pero mira, al menos vinimos, al menos lo intentaste, al menos hemos disfrutado tal momento, ¿no? O sea, como tratar de ayudarle a que vea qué es lo que sí pudo tener, ¿no? Más allá de lo que no pudo tener, qué es lo que sí pudo tener, qué es de lo que sí pudo disfrutar a pesar que tal vez no salió exactamente como él esperaba. Entonces, poco a poco le ayudo en eso para que pueda ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Que luego él piensa, ¿no? Y dice, sí, Brenda, tienes razón, ¿no? Bueno, ya la próxima vendré más temprano, no sé, ¿no? Y luego, digamos, vemos como un aprendizaje también, ¿no? ¿Qué hacemos la próxima vez? ¿Qué aprendemos de esto, no?
Claro. Tal vez llegaremos más temprano, tal vez con más anticipación, tal vez, no sé, alguna herramienta más de aprendizaje, ¿no? Y no de juzgarse, de, ay, ¿por qué llegué tarde? ¿Por qué no traje tal cosa? ¿Por qué no hice esto? ¿No? Sino más bien, ¿qué aprendí? Para en otro momento utilizar eso que aprendí, ¿no? Entonces, desde ahí también un niño va aprendiendo otras formas de ver el mundo, ¿no? Que a pesar que las cosas no salgan como exactamente lo espera, hay otra forma de ver las cosas, de interpretar el mundo. Claro, y qué importante desde pequeños darles esas herramientas. Sí, eso es lo que estaba pensando. Que siento que en mi caso, o sea, las he aprendido de más grande y hubiese sido, o sea, cuántas cosas, cuántas situaciones hubiesen sido más fáciles si yo le digo como cambiarse de lentes, ¿no? Porque las situaciones están, las cosas te pasan, vas a tener problemas, hay días que las vas a pasar mal, hay días que las vas a pasar muy bien, hay días que van a pasar las dos cosas, todo depende como los lentes con lo que lo mires, ¿no? Entonces enseñarle como a cambiarse de lentes, ¿no? De, oye, puedes agarrarte de lo positivo y ver lo negativo como lo has dicho tú, un aprendizaje. Sí, sí, sí. Y sobre todo, este último punto, de repente si hay padres de familia también que nos miran, seguramente sí, ¿no? Que a veces, siempre digo, ¿no? Hay que tener cuidado con todos los extremos, ¿no? Como digo, el tema que haya hoy en día más información o estos espacios ayuda muchísimo, pero siempre tomarlo igual como con cuidado, ¿no? Toda información con cuidado en el sentido que esto de como ver siempre el lado positivo, ¿no? Ayuda mucho, claro que ayuda, pero no va a resultar si primero no validamos la emoción que siente la persona. Claro. Si primero no validamos que la persona se siente frustrada o que se siente triste porque las cosas no salieron como esperaba, intentar ayudarle a ver el lado positivo tal vez no funcione. Claro, va a ser un engaño, o sea, no se la va a creer, tienes que creértela. Exacto, ¿no? Y no se trata como de, pero ok, te pasó esto, pero mira, hay esto, ¿no? O sea, como incluso en la película Intensamente, ¿no? A veces como lo que hacía a veces alegría, ¿no? No validaba un poco algunas emociones. Más claro, quería... y todo está bien, ponía como curitas y ya. Sí, y me encantó la parte que valida las emociones, porque le dice creo que a furia, ¿no? En un momento. Tristeza también. A tristeza. Eso fue en la 1. No, en la 2. ¿En la 2 también? En la 2 hay una parte que Furia le dice... No sé qué cosa le está diciendo y ella le replica y le dice, ¿tú crees que se siente bonito ser siempre perfecta? Y como que valida las emociones y cómo se sentía frustrada. Cuando estaban yendo a buscar en la zona de pelotas a Riley. Ya sí, sí. Claro. O sea, hay que darle su lugar, digamos, a las emociones, procesarlas y luego sacar el aprendizaje. Tampoco es como, no, esto salió mal, me sentí mal, pero ya no importa, todo está... No, tampoco, ¿no? Sino darle su espacio. Sí. Claro. Si no, también te intoxicas, o sea, literal. Porque a veces luego también, porque a veces luego de repente uno juzga, ¿no? Y de repente podríamos caer en el extremo de decir, ay, pero mira el lado positivo, ¿no? Ay, pero siempre eres negativo, pero ¿por qué no pasas la página? ¿Por qué no miras lo positivo, no? Y nada es como automático, nada es rápido, ¿no? Somos seres humanos, tenemos un proceso hasta para aprender a ser positivos, tenemos un proceso. Claro. No es todo como automático de ya... mira el lado positivo, pasa página, ¿no? Claro. No funciona así, ¿no? Claro. Aprender a validar primero eso, ¿no? Validar. Entiendo cómo te has sentido, porque esto no resultó como tú lo esperabas. Entiendo cómo te pudiste haber sentido. Entiendo que esto es frustrante, entiendo que te sientas triste y lamento mucho eso. Pero sin embargo, mira... ¿Qué tal si intentamos hacer tal cosa, ¿no? Y ahí viene un poco ya la sugerencia o la herramienta aplicada. Claro. ¿No? Esto aplica tanto para niños o también con uno mismo como adulto, ¿no? Claro. También uno mismo validar su propio malestar también, ¿no? Validar su malestar. Sí, porque esto es algo, lo que voy a decir es algo como muy personal. Justamente la vez pasada le contaba a Diego, nuestro productor, / mi marido, le contaba que ¿qué pasa el marido? Le contaba que había estado escuchando muchos podcasts de estrés. Yo sé, no mucho me cambié de trabajo y bueno, tuve obviamente un periodo de adaptación, ha sido retador y todo, entonces obviamente estuve pasando por estrés. Y me pasó que me encanta escuchar podcasts, pero escuchar el podcast de estrés me estresaba más, porque era como, si no quieres estresarte, no hagas esto, y eran cosas de las que yo no podía huir, ¿no? Entonces, es como, no es que esté mal. Te sientes invalidada. Claro, es como,
ok, no debería estar haciendo todo esto, Claro. pero ahí está y no puedo dejar de hacerlo. Entonces, al final, el trabajar en eso me estaba siendo contraproducente. Estresando más, claro. Exacto. Y creo que es justamente lo que dices, ¿no? El poder validarlo, o en el caso de la ansiedad, ok, estoy sintiendo ansiedad, y está bien, ¿por qué? ¿Qué está pasando? En lugar de, no voy a sentir ansiosa, voy a poner un podcast y voy a salir a correr. Que no está mal, pero finalmente estás metiendo la tierra, el Debajo de la polvo, alfombra. la basura debajo de la alfombra, y no estás trabajando en hacer una limpieza profunda de la Sí. zona, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Por eso hoy en día, como les decía, ¿no? El tema de promover hábitos sanos también está súper, súper bien, pero igual siempre como que con cuidado y con pinzas también, ¿no? Porque Claro. a veces, por ejemplo, en redes he visto de pronto algunos posts que dice como, no sé, voy al gimnasio, es mi terapia, ¿no? O sea, y Claro. entiendo que lo dicen en un sentido positivo, de repente como para promover el deporte, ¿no? Y lo cual Claro. está bien, pero de pronto hay personas que tal vez sí pueden creer que en realidad hacer Lo deporte reemplaza. es lo único, exacto, ¿no? Claro. Y lo reemplaza. Y en realidad, al final, puede ser más bien un mecanismo de evitación, pero no necesariamente ir al problema de raíz, no necesariamente saber qué pensamiento o qué creencia está originando tu ansiedad. Tal cual. Que ¿No? ese es el verdadero trabajo finalmente. Sí. Como siempre Exacto. hablamos con Cari, que las dos tenemos el tema de ansiedad, y solíamos, porque ya no, pero solíamos, cuidando el diálogo, solíamos desquitarnos con la comida. Entonces era como que en la noche Kentucky, de hecho nos hemos empujado un Kentucky alguna vez, pero bueno, rico, sí, qué rico y el buenazo, KFC. y no está mal, pero tienes, o sea, lo que yo aprendí es como analizar desde dónde lo estás haciendo, ¿no? O sea, lo estoy haciendo para tapar algo, y claro, yo también puedo decir, no, en vez de taparlo con eso, lo tapo con el gimnasio, pero al final creo que el punto es no taparlo. Sí, Y tal poder cual. identificar qué pasa y cómo puedo hacer otra vez para procesarlo de una mejor manera y que esto no me juegue en contra, ¿no? Sí, exacto, no nada como compulsión, o sea, compulsión me refiero a algo, Exacto. una conducta que hacemos como de forma automática, sin reflexionarlo, ¿no? O sea, nada como compulsión y más bien más cosas desde la reflexión. Claro, Desde la reflexión, ¿no? tal cual. Incluso el tema de hábitos saludables, ¿no? O sea, está bien hacer deporte, está bien meditar, hacer yoga, ayuda mucho, ¿no? Pero de repente va a haber un día en que no quieras hacerlo o que no tengas tanta energía para hacerlo y también será válido, ¿no? Claro, También será completamente válido. tal cual. Siempre importa mucho desde dónde estás haciendo, pero yo siento que puedes hacer algo muy sano, como lo que yo quería, ¿no? Para no estresarte, tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer esto. Ya, pero si yo lo tomo más bien como un estresor, no lo estoy haciendo desde el lugar correcto y no estoy trabajando el problema. Claro, y al finalmente. final lo que te podría ayudar, más bien te estresa más o causa más ansiedad, ¿no? Sí. Entonces, va ahí también el punto un poco de la flexibilidad, ¿no? El tema de la flexibilidad, creo que esa palabra nos ha acompañado, bueno, me ha acompañado y al consultorio también en todo este año, ¿no? La palabra flexibilidad, ser flexible. Creo que ayuda mucho y va de la mano con la autocompasión también. No, que ahorita hay un problema con la... Estamos ¿Problema viendo técnico? que nos estamos chorreando, creo. Estamos Sí, viendo. estábamos chorreando, ¿no? Ay, problemas Mucha gente, técnicos. yo me estaba yendo por... Cari está- Estaba muy cómoda con la conversación. Ay, problemas técnicos. Sí. Bueno, yo tengo otra pregunta de nuestra comunidad. Y dice sí, bueno, esto tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando hace un par de preguntas. Y es el cómo influye compararnos con otros, sobre todo en una sociedad como en la que vivimos hoy, respecto a las redes sociales, ¿no? Y acá yo, por ejemplo, algo que me di cuenta es que hubo un momento en el que seguía, y sin desmerecer a estas personas, pero no sé, seguía modelos, gente que su vida era muy distinta a la mía, y mostraban, o sea, justamente lo que hablábamos, ¿no? Cosas como muy, muy positivas. Yo lo que hice fue hacer una limpia y dejé de seguir a todo el mundo y me quedé con lo positivo. Qué bueno. Porque realmente me estaba generando ansiedad. Entonces, ¿cómo influye realmente todo esto de compararnos y el mundo en el que vivimos de redes sociales hoy con la ansiedad y la autoestima en Claro, cada uno de nosotros, ¿no? Claro, ¿no? Bueno, justamente influye en el tema de la comparación, como bien comentabas, ¿no? Es que es inevitable, ¿no? Si es lo que vemos o lo que consumimos más horas en el día, es inevitable a veces como generar una comparación, Claro. ¿no? Sobre todo cuando hay un patrón de tender a compararnos, porque a veces también es un patrón aprendido incluso, esto de compararnos, ¿no? Sí. Porque hay mucho el tema en la infancia, ¿no? De repente, desde que un niño cuando saca una nota,
luego tal vez el papá le pregunta, ¿y los demás cuánto sacaron, no? O tú fuiste el mejor, el que sacó mejores notas, o Pepito te ganó, no sé, ¿no? Y siempre hay como esta comparación. O de repente cuando un niño juega algún deporte, ¿no? Ah, ¿quién juega mejor, no? O hijo, tú debes ser el más rápido, debes ser el mejor. Entonces siempre hay como esta comparación. Entonces es un tema también aprendido, en lugar de más bien cuando cada niño haga algo o tenga algún logro, aprender a valorar y validar su logro, ¿no? Y su esfuerzo también, ¿no? O sea, qué bueno, veo que te has esforzado, veo que lo has intentado, ¿no? Más que lo has logrado, hiciste perfecto, ¿no? O ganaste, más que el resultado en sí, su esfuerzo también, su esfuerzo, o que se divirtió también, ¿no? Bueno, hijo, te divertiste, qué bonito, ¿no? Te divertiste, ah, qué chévere que te divertiste, ¿no? Chévere, entonces nos falta mucho eso, ¿no? Aprender a validar más como, digamos, de forma individual, y no generar como esa comparación, y lamentablemente luego queda ese chip que tenemos a veces, puede ser un chip de esa tendencia que tenemos a compararnos, ¿no? Y como adultos que somos y estamos en las redes, entonces vemos algún influencer con su estilo de vida y nos tendemos a comparar. Esto de controlar los estímulos, de, por ejemplo, eliminar estas cuentas, ayuda mucho, por ejemplo. En terapia se llama control de estímulos, ¿no? Eliminar como aquellos factores que pueden activar mi tendencia a la comparación. Y es válido también, ayuda a eso, ¿no? Mira, qué bien hizo tu trabajo. Sí. No lo he hecho hace mucho, ¿ah? Dejé de seguir un montón de gente. Tiempo, ¿no? Sí, un par de horas, porque Pero barriste bien la casa. Y aparte había cuentas que yo seguía que no es que tengan un mal contenido, sino que no me identificaba con eso, personas en otra etapa de vida, cosas, o sea, no sentía que me transmitían algo positivo. Ahí era como dejar de seguir, ¿no? Claro. No, sí, y es completamente válido, ¿no? Y es sano incluso hacerlo, ¿no? Ahora, es un control de estímulos. Luego sería bueno igual trabajar, ¿no? Para todas las personas, igual el trasfondo, ¿no? De por qué tengo esa tendencia a la comparación, ¿no? ¿Por qué me genera esa ansiedad cuando veo, no sé, pues, imagínate, todo el mundo se está yendo de viaje, imaginemos, feriado, todo el mundo está de viaje y yo estoy en mi casa viendo Netflix, ¿no? Y empiezas a ver a todo el mundo de viaje. O sea, cuando eso ya es un patrón, uno o dos no, pero realmente te pones a pensar, oye, yo debí salir de viaje. O sea, es increíble cómo trabaja el cerebro realmente. Claro, y tal vez la pregunta sería, ¿por qué debí haber salido de viaje, no? O sea, ¿por qué tengo que hacerlo igual que los demás? ¿O quién dice que tenga que ser igual que los demás, no? ¿Por qué? ¿O quién dice que todos están de viaje? Porque al final uno muestra siempre en redes lo que quiere mostrar. Son muy pocas las personas que muestran, o no, bueno, capaz, no sé, pues estás ese día desgreñada en tu casa y no quieres mostrarte y está bien también. Pero claro, uno ve ahí lo mejor y no es la realidad, pues, ¿no? O sea, es lo que vemos ahí como en las relaciones, ¿no? Que en todo esto de los chismes, etcétera, tú ves la pareja perfecta y de repente no. O de repente ves a alguien que no postea y de repente sí. O sea, no es real lo que ves ahí, ¿no? Finalmente. Claro, porque incluso un viaje también tiene su proceso, ¿no? También tiene el alistar las cosas, cargar las cosas, buscar el lugar. Vuelo, el haber ahorrado de repente para ese viaje. O haberte endeudado. O haberte endeudado. O lo que viene después, ¿no? Para pagarlo. Claro, o sea, no siempre es como lo idealizado que vemos, ¿no? Sí, pues no ves el proceso, lo que decías, sino ves el resultado final. Y crees que eso es lo que tú también deberías tener y te comparas, pues, ¿no? Sí. Caes en ese... en realidad mi pregunta era un poco lo que tú has mencionado anteriormente, ¿no? Cómo influyen las experiencias pasadas, como el bullying, las críticas, en la relación que tengo conmigo hoy, ¿no? Bueno, de hecho, estas experiencias, ¿no? Sí, o sea, cuando me dices de qué forma influye, ¿a qué te refieres para un poquito entenderlo mejor? Por ejemplo, un niño que sufrió bullying en el colegio, ¿no? Bueno, felizmente que creo que, por lo que observo, estas épocas son un poco más cuidadosas con el bullying, pero al menos... en mi época era mucho más, y bueno, lo sigue habiendo, ¿no? ¿Cómo influye ese niño que ha recibido, en el caso del bullying, después ya en un adulto? ¿Cómo influyen esas experiencias pasadas? Bueno, es que influye de tal forma que esas voces o esas ideas, esas cosas que nos decían, quedan grabadas en realidad, ¿no? Quedan grabadas.
Quedan grabadas porque de hecho a nivel incluso neurológico hay un área de la memoria emocional donde ahí quedan grabados los recuerdos, ¿no? Y aquellos recuerdos que tienen mayor carga emocional, por lo tanto usualmente son recuerdos que mayor carga de estrés generaron en su momento, ¿no? Entonces quedan ahí grabados y se reviven una y otra vez en la edad adulta, ¿no? Una y otra vez ante situaciones que activan de repente esos recuerdos. Y ahí llamamos lo que se conoce como situaciones activadoras. De repente fui a una reunión social y alguna amiga, no sé, me dijo, oye, y no sé, viajaste esta semana, ¿no? Y de repente se puede activar algo en mí, ¿no? Como de que me están comparando, de que me están juzgando, aunque tal vez no necesariamente la persona haya tenido esa intención, pero algo en mí se comienza a reactivar de nuevo, una y otra vez. Un ejemplo, bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Entonces, se reactivan una y otra vez convivencias que nos ocurren en el día a día constantemente, ¿no? Por ejemplo, el tema de haber sufrido bullying causa mucha inseguridad luego para las interacciones sociales. Cuando una persona luego quiere hacer nuevos amigos, quiere de repente conocer a una persona, tal vez tener pareja, causa muchas inseguridades. Tal vez en la persona puede causar una herida como de insuficiencia, ¿no? No soy suficiente, ¿no? Nada de lo que yo haga va a ser suficiente para que alguien me acepte o me quiera. ¿No? Entonces, eso le va a afectar en diferentes áreas de su vida también, ¿no? Entonces, otro episodio que me comentabas era el bullying. ¿Cuál otro más? ¿Otros hechos traumáticos? Las críticas, sí, que puedes recibir de, en realidad, todo el entorno en el que crece ese niño, ¿no? Inclusive de tu propia familia, amigos, no sé, tíos, etcétera. No necesariamente con la intención de juzgar o criticar a ese niño, pero en realidad cualquier crítica podría afectar, me imagino, el desarrollo de ese niño. Claro, una situación justamente traumática como el haber recibido críticas de niño, porque el haber recibido críticas constantes es un hecho traumático, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque eso ha generado en su momento un alto nivel de estrés para el niño. Entonces, una situación traumática siempre, ¿no? Y recordemos esto siempre, ¿no? Un hecho traumático no sanado es probable que luego se repita constantemente en nuestra vida adulta. Y se repite de muchas maneras, ¿no? Aquí no hay una sola forma en que se repite. Se puede repetir de muchas maneras de acuerdo a la personalidad de cada uno. Por ejemplo, ¿no? Incluso personas que han sido muy criticadas cuando eran niños pueden revivir este trauma, pero de una forma como inversa. Es decir, a veces tienden a sobreesforzarse demasiado, ¿no? A exigirse demasiado para justamente ser el mejor, entre comillas, y evitar que se active ese trauma que tuvieron. Entonces, evitan a toda costa sentirse así, sobreesforzándose, sobreexigiéndose, ¿no? Claro. Entonces, es una forma en que la persona manifiesta un trauma, pero como un sentido opuesto o inverso, por así decirlo. Pero igual tiene el trauma también, pero solamente que lo manifiesta de una forma diferente. Lo contrario más bien sería, ¿no? Que justamente haber vivido esas críticas me genere una inseguridad, más bien como cierta pasividad, cierto miedo para interactuar con otras personas, ¿no? Claro. Más bien evito situaciones sociales, ¿no? Entonces puede manifestarse de muchas maneras un trauma vivido. Claro. Qué loco, ¿no? Sí. O sea, yo sí siento que me ha pasado eso, o sea, no ahorita, felizmente, pero en algún momento, por ejemplo, yo siento de que antes de ir a terapia era muy como autocomplaciente. O sea, como que quería que todo el mundo esté contento conmigo, que todos me quieran. Era como que buscaba mucha esa validación y yo no me daba cuenta. Y me acuerdo que cuando fui a terapia era como, no sé, pues era el cumpleaños de fulanito en el trabajo, eran 8.000 personas en el trabajo. Imaginemos, ni siquiera me acuerdo, pero imaginemos que fulanito no me caía. Y me acuerdo que el terapeuta me decía, ¿y lo saludaste? Y yo, sí, obvio. ¿Por qué? O sea, me ayudó a soltar, no significa que sea malcriada, pero es como, si no quieres, no tienes que hacerlo. O sea, no tienes que decir sí, no tienes que ser como, no todos tienen que estar contentos, date tu espacio. Sí. Y aprendí ahí a decir no. O sea, yo no sabía decir, me da vergüenza decir no. Y ahora, la verdad que me sale muy bien. Pero nuevamente, ¿no? Es trabajo, porque no fue fácil. Me acuerdo que me dejaban tareas tipo, no lo saludes, ¿no? O, ¿no quieres eso? Dile, ay, que tengo este fin de semana, no sé, una reunión en tal lugar, pero no vayas.
Y yo, ya. Y empecé como a probarlo y me empecé a sentir como poderosa, como... Lo empezaste a ver como oye, una yo tengo, posibilidad. claro, yo tengo el timón, yo tengo el timón, tengo la posibilidad de hacerlo o no hacerlo. Exacto. Claro, y ya después me fui para el lado oscuro y era como que váyanse todos al cacho. Y después encontré el equilibrio, ¿no? Pero es loquísimo cómo eso seguramente lo aprendí. No, ya era una cosa de al pobre Diego, pero como, no. Y era como, pero ¿quién eres, no? Pero ya de ahí uno encuentra ese balance. Claro, y bueno, y justamente la terapia es un espacio que favorece ese darse cuenta, ¿no? Ese autoconocimiento también, que no se daría si no tenemos estos espacios como de autoconocernos, ¿no? De cómo evaluarnos y cuestionarnos también, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué, no? Porque a veces lo hacemos ya como de una forma muy automática, ¿no? Solamente actuamos y vivimos y no nos damos cuenta por qué lo hacemos y por qué no lo hacemos, ¿no? Es verdad. Entonces, la terapia favorece un espacio de autoconocimiento, meditación también. La meditación favorece también un espacio de autoconocimiento, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener espacios como de parar un momento para conocernos a uno mismo, ¿no? Parar de todo el bullicio que hay afuera, de toda la rapidez que hay afuera, del trabajo, de las responsabilidades, del tráfico, del internet, de las redes sociales. Parar un momento para mirar adentro, ¿no? Mirar adentro y conocernos un poco más, ¿no? Porque solamente en esos espacios es que podremos conocernos para luego cambiarlo. Claro. Y de hecho, o sea, a todos los que nos ven, realmente si tienen la posibilidad, vayan a terapia. Porque yo me acuerdo que la primera vez que yo fui a terapia, el terapeuta me dijo, ¿por qué estás acá? No sé, ¿qué te puedo ayudar? Y yo, o sea, la verdad, yo fui como para ver qué onda, porque nunca había ido. O sea, y para mí todo estaba bien, era como, yo estoy bien, me siento bien, todo enorme, me llevo bien con mi mamá, no siento que con mi papá también, entonces no era como que sentía como que, tenía el trauma, ¿no? Pero cuando fui, o sea, salieron literal debajo de la alfombra toda esta serie de cosas, ¿no? Todos los fantasmas. Sí. No sé, si tienes ansiedad, que eso también lo descubrí después, pero si tienes ansiedad o tienes cualquier tipo de problema, busca ayuda si tienes la posibilidad. Y si no lo tienes, también, porque fijo vas a encontrar cosas que vas a poder trabajar, que vas a poder mejorar. O sea, siempre puedes mejorar y siempre puedes conocerte más. O sea, creo que es un camino que nunca acaba. O sea, y lo que dijiste también del proceso me parece interesante porque yo cuando... me acordé la idea que iba a decir. Regreso. Cuando recién estaba empezando terapia en la pandemia, yo me acuerdo que las primeras sesiones me pasaba lo que tú estabas mencionando del proceso, ¿no? Como que estaba empezando... Mi terapia me parece que es cognitivo-conductual, es la que hablo, la que uno solo habla. Yo decía, estoy hablando, pero, o sea, como uno mismo dialoga con uno mismo. Psicoanálisis de repente. ¿Cómo es la que hablas contigo mismo? O sea, no interviene ninguna otra persona, sino... debe ser psicoanálisis. Entonces creo que es esa. Pero bueno, la cosa es que yo hablaba conmigo, yo me respondía, no me dejaban en realidad tareas, sino era más bien como, ¿y tú qué piensas? ¿No? Y, bueno, como que escarbaba en lo que uno pensaba y yo en las primeras sesiones decía, qué porquería, en realidad estoy perdiendo mi plata. O sea, te soy sincera, ¿no? Yo pensaba eso, decía, no pasa nada, ¿para qué? Si puedo hablar conmigo mirándome en mi espejo, me grabo y hablo conmigo, pues no necesito una interlocutora para hablar conmigo. Pero luego dije, no, vamos a darle una oportunidad porque igual yo sentía que lo necesitaba. Entonces, necesito hablar conmigo. No, y que me estaba haciendo bien conforme, o sea, porque es un tiempo, no es un proceso. Yo recién, te digo, he visto como este cambio, esta mejora en mí a los 6 meses, al año, de llevar una terapia constante, ¿no? Porque es un trabajo constante que tienes que hacer entre psicólogo y paciente, ¿no? Los dos tienen que ayudar para que esto pueda funcionar y mejorar, ¿no? Claro. Hoy que, bueno, ya tengo como 4 años, ¿no? Porque la pandemia fue 2020, como 4 años de terapia, puedo decir que definitivamente me ha ayudado muchísimo a calmar mi ansiedad y que cuando me alejo un poco, no es que no pueda sola, pero cuando me alejo un poco como que siempre necesito volver al cauce y sentir como esta calma, esta ayuda, esta escucha, este espacio que a veces uno dice, no, sí lo puedo tener, puedo bloquearme, no sé, un espacio de media hora, 40 minutos para una vez por semana hablar conmigo mismo. Pero mentira, no lo haces. No lo haces nunca, porque en el día a día
con las cosas que tienes que hacer, no sé, si eres mamá, con tus hijos, el trabajo y las mil cosas que tienes en la cabeza, es bien difícil. Y por hábitos también, porque no nos han inculcado eso desde que éramos niños, ¿no? Tener un espacio de autodiálogo, de reflexión, de meditación. De meditación. No nos han inculcado, por eso nos es tal vez a estas generaciones más difícil, ¿no? Claro, total. Sí, por eso espacios justamente como la terapia ayudan mucho en esta introspección también. Introspección, tal cual. Sí, siento que te abre una gran puerta y ya depende de ti, obviamente, siempre todo el trabajo que viene después de esto, ¿no? Ahora, regresando un poco al tema de lo que hablábamos, ¿no? De lo que te pueden decir, de las cosas que uno escucha de niños. Tus familiares siempre van a estar ahí, tus amigos también. Entonces, ¿qué papel juegan los familiares y los amigos en esta, digamos, sanación que uno puede tener respecto a la ansiedad y respecto a la autoestima? ¿Y cómo puede uno, de alguna manera, lograr que sea una influencia positiva? Sí, bueno, ahí es algo muy importante porque en realidad, como bien decías, ¿no? Siempre estamos rodeados de personas y es imposible aislarse completamente y no vivir rodeado de nadie, ¿no? Es imposible, somos seres sociales y es inevitable que influyan, que las conductas o que lo que nos dicen los demás influyan en nosotros. Entonces, bueno, como la idea no es aislarse del mundo, obviamente, ¿no? Más bien sería como elegir qué entorno queremos construir, de quiénes queremos rodearnos, ¿no? Elegir ese entorno. Y con elegir, claro, no me refiero a de repente ya, ok, elijo y al final, no sé, me quedo con una persona, ¿no? Y a los demás no, porque, no sé, porque todos son unos tóxicos, ¿no? No necesariamente, sino tal vez evaluar con qué situaciones puedes lidiar, con qué heridas emocionales que tienen los demás puedes lidiar, porque todas las personas, todos tenemos heridas emocionales, ¿no? O sea, todos tenemos algún tema que aún estamos trabajando, que necesitamos trabajar, o que no hemos trabajado y que está ahí, o que a veces ni siquiera sabemos que tenemos ese tema, pero lo tenemos, ¿no? Entonces, también un poco es como preguntarse con qué temas o con qué heridas emocionales de mis familiares o de mis amigos puedo yo lidiar, ¿no? O sea, puedo yo comprender y puedo manejarlo sin que esto me termine a mí afectando o hundiendo, ¿no? Claro. Y según esa respuesta, entonces elegir, ¿no? Entonces, ok, me conviene o puedo, ¿no? Rodearme de tales personas, ¿no? Tal persona, ¿no? O más bien, no sé, siento que con tal persona me es muy difícil. Cada vez que yo lo veo, la veo, igual, no sé, me termino sintiendo mal, me siento lastimada, herida. Y por más que intento comprender a esa persona, veo que no lo puedo manejar, ¿no? O sea, que no puedo manejarlo, ¿no? Claro. Ahí habrían varias opciones. Una de ellas tal vez sería poder ir nuevamente a terapia, ¿no? Para ver qué cosas está activando esa persona, ese amigo o familiar en ti que te lastima tanto, ¿no? Claro. Y también para poder ver si es que hay algo más por hacer para mantener ese vínculo. Claro. O tal vez poner un límite incluso, ¿no? Y mejor distanciarse, ¿no? Claro. Entonces, es un poco esto, ¿no? Evaluar con quiénes personas, con qué heridas emocionales que tiene cada persona, puedo yo lidiar sintiéndome con cierto equilibrio emocional o con qué situaciones o personas o conductas que tengan las personas ya realmente humanamente no me es posible lidiar o tal vez necesito como una distancia, ¿no? Claro. Y tal vez de repente, no sé, tal vez puedo verlos pero una vez por semana, una vez al mes, de vez en cuando, ¿no? Una vez al año. Una vez al año, ¿no? Inclusive cuando se trata de familiares también es válido, ¿no? O sea, para todo es válido, ¿no? Claro. ¿No? Hay también en redes, he visto mucho últimamente el tema de qué ocurre con la familia, ¿no? Cuando tal vez la familia nuclear o de origen no es ese entorno seguro que todos necesitamos, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Claro. Entonces, es válido igual hacerse esa pregunta de qué situaciones puedo tolerar y manejar, incluso en mi familia, incluso con ellos, ¿no? Todo al final para buscar el propio bienestar. Claro, ¿no? Claro. Y sobre todo también frente a tu pregunta, es muy importante comunicar también, o sea, expresar qué necesito
expresar qué quiero yo y qué necesito, expresar lo que me lastima también. Porque algo que de hecho vemos demasiado, esto de verdad es siempre, ¿no? Es algo muy que ocurre mucho, también incluso en terapia de pareja, que John ve, por ejemplo, terapia de pareja, que a veces cuando una persona, un paciente nos expresa, ¿no? Siento este malestar, me siento mal, ¿no? Le pregunto, ¿y esto se lo dijiste a la persona? Claro. No, me dicen, ¿no? No. O sea, no, o se lo dije diferente, ¿no? Se lo dije pero enojada, ¿no? Pero claro, le dijiste exactamente, no sé, Pepito, con esto que tú hiciste, yo me sentí no respetada, o con esto que tú hiciste, yo me sentí criticada, ¿no? ¿Se lo dijiste así? No, ¿no? Se lo dije diferente, ¿no? Ah, ¿no? Entonces, ocurre mucho eso, que a veces no sabemos cómo expresar, cómo nos sentimos, no sabemos comunicar. Como no sabemos comunicar, entonces es difícil que la otra persona nos entienda. Claro. ¿Cómo podría alguien entendernos si no se lo decimos? O sea, nadie, bueno, esto, ¿no? Lo básico que nadie es adivino, en realidad, ¿no? Entonces, la importancia de comunicar, no como una exigencia también, porque a veces pasa mucho eso que queremos imponer, ¿no? Como, oye, yo me siento mal, no se respeta, ¿no? Y como una exigencia. No comunicar desde la exigencia o desde la agresividad, sino más bien desde la nobleza, ¿no? Y desde la humildad también. Claro. No como rogar de por favor, no, tampoco, ¿no? Claro. Ningún extremo, pero sí desde la nobleza, ¿no? Comunicando. Claro. No es fácil a veces, ¿no? Te muestras vulnerable, ¿no? Exacto. Y normalmente no estamos acostumbrados a mostrarnos así, sobre todo cuando alguien te ha lastimado, es como te cierras un poco y te pones a la defensiva. Exacto, esa herida de desconfianza, ¿no? Desconfianza. Claro. Sí, es difícil, es difícil, justamente por eso la terapia también ayuda mucho. Claro. Con esa herida, ¿no? A ver por qué está esa desconfianza, trabajar esa desconfianza. Sí, bueno, sí. Esta pregunta me gusta mucho porque, claro, hemos hablado mucho de la terapia y la importancia de la terapia, pero ¿la terapia es el único camino para mejorar la autoestima cuando hay ansiedad? ¿O hay cosas que uno puede hacer por sí mismo si no tuviera acceso a un psicólogo? Nos preguntan. Sí, excelente pregunta. De hecho, es muy buena esa pregunta porque sé, ¿no?, que tal vez no todas las personas tienen la posibilidad de acceder a una terapia psicológica, aunque de hecho hoy en día hay diferentes medios, incluso terapias particulares o estatales también, inclusive hasta terapias gratuitas también. Sé que en el sistema de salud hay todo un tema que, bueno, si lo hablamos ya no nos quedamos cortos en este video, pero hay todo un tema de que a veces la calidad de atención es diferente porque tienen muchos usuarios, ¿no? Hay todo un tema ahí que a veces es complicado, lo entiendo. Entonces sí, ¿no? Es importante igual saber qué herramientas puede hacer uno mismo. Y entre esas herramientas está el hecho, como les decía, ¿no? El hecho de escribir. Escribe tus pensamientos, escribe tus ideas, sobre todo en situaciones donde más malestar sientas, donde estés, o sea, donde más malestar, más angustia, más ansiedad sientas. Ahí es el momento para escribir. ¿Qué estás pensando? Y ya cuando estés más tranquilo, lo vuelves a leer, ¿no? Sí. Para que te des cuenta qué pensamientos están causando esa ansiedad y alimentan esa ansiedad, ¿no? Por otro lado, eso, digamos, eso ayuda a trabajar como este análisis cognitivo de pensamientos, pero no es lo único, ¿no? Aparte del lado de pensamientos, también hay un lado en el tema de ansiedad. Como la ansiedad es un estado emocional que produce una activación fisiológica también del cuerpo y de los pensamientos, entonces hay que desactivar. Si la ansiedad es activación, entonces lo que el cuerpo y el sistema nervioso necesita es desactivar. ¿Y cómo podemos desactivarlo, ¿no? Aquí vienen diferentes herramientas naturales, como son el ejercicio físico, realizar meditación, yoga, de pronto, por ejemplo, salir a caminar al aire libre, estar en contacto con la naturaleza, caminar descalzo, por ejemplo, en el pasto o en casa también. Entonces, hay distintas maneras naturales que ayudan a la regulación del sistema nervioso.
para así trabajar, por un lado, al escribir el tema de pensamientos, ¿no? La parte cognitiva, pero al hacer estas técnicas de regulación, trabajamos la parte ya fisiológica, porque la ansiedad tiene dos componentes principales, ¿no? Que son la parte de los pensamientos, pero también produce una activación del cuerpo, ¿no? Claro. Tiene mucho que ver con esta parte fisiológica. Entonces, tomando en cuenta ambas partes, es que puede la persona tener algunas herramientas en casa con las que puede al menos empezar a trabajar. Claro. Ahora, igual digo, ¿no? Por ejemplo, el tema de escribir los pensamientos y cuestionarlos ayuda mucho, pero sí la persona tiene que tener mucho cuidado porque es que lo que pasa es que a veces como estamos tan rodeados de creencias irracionales, o sea, de pensamientos que parten de premisas falsas, ¿no? Y perdón que lo diga así, pero es que es la verdad, son premisas falsas, ¿no? Entonces, muchas veces pasa que la persona llega a una conclusión también falsa. Si parto de una idea falsa, voy a llegar a una conclusión falsa. Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque la sociedad normaliza mucho ideas irracionales, creencias falsas, ideas de invalidación emocional, normaliza mucho la violencia, la agresión, ¿no? No siempre la agresión es gritar o insultar. También hay diferentes formas de agresión, ¿no? Por ejemplo, invalidar lo que alguien dice es una forma de agresión, ¿no? Claro. Decir, ay, no, eso no me importa, ¿no? Entonces, es una forma también de agresión y de violencia, ¿no? Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque de por sí, lamentablemente, ¿no? Y sí, se lo digo también a todos, vivimos en una sociedad enferma, ¿no? Y por eso justamente es a veces muy difícil como trabajar esos aspectos de ansiedad y de autoestima por uno mismo. No digo que sea imposible, o sea, con algunas herramientas que estamos brindando ahorita es posible ir trabajándolas. Pero igual yo diría que siempre, si es posible o si tienes la oportunidad, busques un espacio terapéutico, con un terapeuta también de confianza, porque también eso es otro punto, ¿no? Que tomaría otro video tal vez. Claro. Que a veces también podemos encontrar de repente, lamentablemente, diferentes prácticas profesionales, ¿no? A veces no tan éticas, o profesionales que combinan un poco sus creencias religiosas o morales con la parte de la terapia, ¿no? Cuando en realidad deben ser cosas distintas. La terapia debe ser algo muy objetivo, donde no deben intervenir incluso las creencias del terapeuta, ni sus valores tampoco necesariamente, ¿no? Claro. Entonces, buscar una terapia, pero que sea de confianza, recomendada, o buscar. Afortunadamente el Internet nos da esa posibilidad para seguir buscando profesionales, diferentes centros, diferentes lugares, ¿no? Afortunadamente. Entonces, también eso es muy importante, ¿no? Claro. Entonces eso, ¿no? Hay algunas herramientas que uno puede ir trabajando, pero con mucho cuidado, porque luego no vaya a ser que la persona esté luego viviendo o reforzando ideas al final irracionales, ¿no? Claro. O que se esté al final autorreforzando ideas irracionales y construya toda una vida en base a esas ideas, ¿no? Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sobre todo por la misma sociedad. Bueno. E irse monitoreando, me imagino, ¿no? Porque, y creo que eso también puede pasar con varios, yo he ido a varios terapeutas y con algunos he hecho clic y con otros ha sido como, o sea, capaz es bueno, pero no hizo clic conmigo, entonces tampoco descartar el tema de la terapia porque capaz tuviste una primera experiencia que no fue del todo bueno, no fue lo que tú esperabas, ¿no? Sí, sí, también, totalmente, ¿no? Aunque, de hecho, siempre yo aplaudo mucho a las personas que, a pesar de no haber tenido una primera experiencia en terapia, siguen buscando, porque no es fácil, ¿no? O sea, se supone que quien debía orientarte o al menos proporcionarte o construir juntos un espacio seguro para ti y no lo hace, entonces, ¿en quién podrías más confiar, no? Se hace más difícil todavía. Entonces, yo de verdad valoro mucho mis pacientes que han venido. A pesar de haber tenido primeras malas experiencias, lo valoro mucho. Es algo muy admirable, realmente, ¿no? Bueno. Y tengo otra pregunta que de hecho se relaciona con lo que estamos hablando. Creo que como que casi que se contesta sola, ya casi sé la respuesta, pero igual te la voy a hacer. ¿Cuál sería el primer paso para alguien que quiere trabajar en su autoestima, pero se siente frenado
por la ansiedad? O sea, si dejando de lado el tema económico, dejando de lado cualquier factor, ¿qué le recomendarías tú a esta persona? O sea, que quiere trabajar su autoestima y se siente frenado por la ansiedad. Por la ¿De qué ansiedad. forma cómo se siente frenado por la ansiedad? O sea, por ejemplo, ¿no? He identificado que tengo baja autoestima y de pronto quiero mejorar esto, pero mi ansiedad me dice todo el tiempo que no soy lo suficientemente buena o que todo me va a salir mal. ¿Cuál sería el primer paso si yo digo, ok, ya no puedo seguir viviendo así, quiero cambiar esta situación? Ya. ¿Qué hago? Sí, lo que dices es muy importante porque está el famoso autosaboteo, ¿verdad? O sea, quiero realmente mejorar y sé que necesito ayuda, pero una parte de mí me dice que, o sea, lo que pasa es que a veces de repente uno pide ayuda, y justo lo conversaba con John cuando estábamos de camino, ¿te acuerdas? Que uno a veces pide ayuda en un momento de vulnerabilidad, o sea, cuando realmente están las emociones, ese malestar emocional que te abruma, ahí pides esa ayuda, o eres más consciente de que sí, necesito ayuda, ¿no? O ya no quiero continuar así, ¿no? Pero luego, ¿qué pasa cuando ya ese momento de malestar va disminuyendo, ¿no? Y aparentemente encuentras una cierta estabilidad de cierto momento, ¿no? Luego ahí vienen ideas de pronto, como, ah, no, estoy bien, no lo necesito, ¿para qué? De repente es una inversión innecesaria, ¿no? ¿Por qué lo voy a hacer? Mejor estoy aquí tranquila, mejor lo invierto en otra cosa, ¿no? O no, ¿por qué voy a hacer tanto esfuerzo? De repente no me ayuda, ¿no? O sea, y vienen un montón de ideas, ¿no? Muchísimas ideas en ese momento como de tranquilidad, por así decirlo. Ideas que refuerzan mucho la sociedad, ¿no? De que uno puede solo, de que para qué va a estar buscando ayuda, ¿no? Claro. Entonces, ahí es muy difícil, ¿no? Es algo bien difícil cómo luchar contra esas ideas, sobre todo porque hay luego como factores que recompensan el no buscar ayuda. Claro. O sea, hay factores que recompensan no hacer algo diferente. De repente luego, ok, mejor, por ejemplo, ¿no? Si quiero cambiar mi estilo de vida y quiero comenzar a hacer más deporte, ¿no? Pero tal vez mejor me quedo en casa, mejor otro día, ¿no? Entonces, esa comodidad de quedarme en casa, calientita, ¿no? Es un gran reforzador. Claro. Es un gran reforzador. Entonces, es demasiado difícil luchar contra esas ideas. Por eso, aquí en esta situación, ayuda muchísimo el prevenir, ¿no? Prevenir. Entonces, si hay una parte tuya que quiere buscar ayuda o que quiere hacer algo diferente, quiere crear un cambio, intenta tomar decisiones tal vez en esos momentos. O sea, no me refiero que a la alocada tomes alguna decisión, sino que si ya lo has pensado antes, ¿no? Y otra vez en otro momento vuelve a ocurrir el mismo malestar, entonces toma ahí la decisión, hazlo, ¿no? Saca una cita en ese momento. Eso me ha funcionado. ¿No? Y de hecho, cuando he estado en momentos de colapso es como que busco cita agendada. Entonces, si ya después lo pensé y capaz ya no se ve, no importa, ya está la cita, ya tengo el compromiso y voy a ir, ¿no? Eso ayuda mucho, ¿no? O de repente decirle a alguien, a un familiar, ¿no? Mira, acompáñame, no sé, si quiero hacer más deporte, ¿no? Ya mañana vamos al gimnasio, no sé, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Porque hay miles de formas de hacer deporte, ¿no? Pero mira, mañana vamos al gimnasio, ¿no? Por favor, búscame. Y si es que te digo que no, por favor, dime que has separado tu tiempo, dime toca el claxon. Toca, por favor, ¿no? O sea, arrástrame de la cama. Entonces, o sea, como generar también, prevenir, ¿no? Prevenir esos momentos en donde ya sabemos que una parte nuestra luego no va a querer o se va a autoengañar o va a estar en estado de como negación, ¿no? Prevenir eso también. Y ojo, ¿no? A veces esto de prevenir a muchas personas les da como vergüenza incluso, ¿no? Pedir este apoyo, como, oye, por favor, tú búscame, tú levántame, no sé. Hay personas que les da vergüenza, ¿no? O sea, y animo a todos en que en realidad o sea, es válido que expresen lo que necesitan también. Que, o sea, es válido que no... O sea, es válido. Si alguien necesita incluso que, no sé, que le ayuden a que se aliste, ¿no? Es válido también eso. Estoy llamando para que me cambies a las 6 de la mañana. Cámbiame. Brenda, muchas gracias por ilustrarnos con tu experiencia, por darte un espacio con nosotras acá en Calma para el Alma, para hablar de ansiedad y ayudar también a más personas a sanar en realidad estos sentimientos, ¿no? No sé si algo quieras decirles a
a nuestros... Y cuéntanos cómo te encontramos en redes para que todos puedan seguirte y puedan aprender más contigo también. Sí, bueno, estamos en TikTok, Instagram, Facebook también como psicologiaenelhogar.pe. Somos actualmente un consultorio psicológico que atendemos de forma presencial y virtual también. Llegamos en realidad a todas partes del Perú y del mundo. También tenemos pacientes de diferentes países, también por el tema de la virtualidad, que eso nos acerca con muchas personas también. Y bueno, decirles que gracias también, chicas, primero a ustedes también por la invitación. Gracias, me emocioné mucho cuando recibí la invitación porque es honestamente es el primer podcast al cual asistimos y a veces, bueno, siempre veo podcasts y me gustan mucho. Entonces era como una ilusión también bonita para mí poder venir a mi primer podcast, así que es algo muy bonito para mí, chicas, de verdad me emocioné mucho cuando recibí su invitación. Dije, ay, es un podcast. Ay, qué lindo, Brenda. Mucho, Sí. Estoy segura que muchos van a conectar con lo que hemos conversado, con lo que nos has contado. Yo, al menos en lo personal, siento que me he identificado con varias cosas. Y nada, o sea, los que se sientan identificados con varias de las situaciones que hemos conversado, nuevamente, no duden en pedir ayuda. Así les parezca... no sé, raro, o yo, por ejemplo, de chiquita decía, los psicólogos, no, eso es para los que están locos, o sea, hoy digo, qué equivocada, y de dónde habré sacado esa idea, pero qué equivocada podía estar, ¿no? Incluso si piensas que todo está bien, siempre se puede seguir mejorando, así que es trabajo, ¿no? A trabajar juntos y a seguir aprendiendo sobre esto. Sí, bueno, también a ustedes que nos están viendo, quiero mandarles saludos y también un fuerte abrazo y decirles que no están solos, que estamos aquí, están las chicas, estoy también yo para acompañarlos. De verdad, compartimos lo que ustedes sienten a través de este espacio también, aunque no nos conozcamos personalmente, pero créanme que sí compartimos lo que ustedes sienten y estamos más cerca de lo que ustedes piensan. Y bueno, eso, quiero mandarles a todos un abrazo y bueno, eso, gracias por escucharnos. También. Gracias. Y a todos los que nos están viendo, hemos hablado hoy día mucho de cómo nos hablamos a nosotros mismos y el diálogo interno, y justamente de eso vamos a hablar en nuestro próximo video, del diálogo interno y la práctica de la autocompasión. Así que si quieren conocer más al respecto, aprendamos juntos y síganos para más contenido en nuestras redes. Gracias por vernos. Muchas gracias.